¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un directo más de este espacio que se llama Comando Salvador Freixedo en sus emisiones dominicales. Gracias por estar aquí con nosotros amigos y sobre todo quiero comenzar este directo agradeciendo a todos aquellos que nos acompañaron en una emisión más de Los Herederos de Freixedo. Este programa que hacemos a manera de falso en vivo con una restauración y recopilación de los mejores audios de Salvador Freixedo, transmitidos a manera de radio, transmitidos desde aquí, desde los estudios de Radio Caballo de Troya. Muchísimas gracias a aquellos que ya nos están acompañando a través de nuestra querida Radio Caballo de Troya, a través de mi perfil de Facebook. Yo soy el Monster. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y a la gente, obviamente, del canal Los Herederos de Freixedo, que es donde normalmente se emiten estas transmisiones. El día de hoy vamos a continuar con la temática de John Keel. ¿Por qué estamos hablando de John Keel en el canal de Salvador Freixedo? ¿Qué tienen que ver? Tienen mucho que ver y sobre todo con el tema que vamos a ver esta tarde en Latinoamérica, noche en España. Los invito a que por favor participen en la encuesta de YouTube. Amigos de la radio, ¿quieren participar en la encuesta? Vénganse al canal de YouTube donde estamos haciendo nuestras tradicionales emisiones y también tenemos un objetivo. En caso de que llegue un super chat o bien estrellas en Facebook, nosotros vamos a subir el libro del cual vamos a estar hablando esta tarde noche, este libro de John Keel que se llama El Super Espectro, lo vamos a subir a manera de audiolibro en el portal, en el espacio de los podcasts de Salvador Freixedo en iVoox. Esa va a ser nuestra contribución a esta causa. Muchísimas gracias. Un saludo a mi estimado Mini Guía. Dice, oigan, que según hoy se acaba el mundo. ¿Quién dice? Según JJ Benítez. No, mi estimado Mini Guía. La fecha del supuesto fin del mundo es para el 27 de agosto del 2027. Es hasta 2027 la fecha del supuesto fin del mundo, que yo te lo garantizo, mi estimado Mini Guía. Incluso puedo apostarte, no sé, una buena cantidad de dinero. No se va a acabar el mundo. ¿Por qué? Porque Juanjo lo que está haciendo es simplemente vender un mensaje para vender algunos libros, ¿no? Terminando ese directo, nos vamos al canal de JJ Benítez, al canal de Mi Padre es Azul. Muchísimas gracias a los que están aquí. Vamos a comenzar porque este tema es muy interesante y lo vamos a hacer de la mano del canal de Para Ufología. 20,000 suscriptores, le está yendo bastante bien este creativo que se ha dedicado a analizar el fenómeno OVNI desde el punto de vista paranormal. Pareciera que es la tendencia, ¿no? Pareciera que poco a poco estamos derivando todos a esa misma conclusión. Y esto era algo que Salvador Freixedo advirtió en su momento. Lo paranormal y el fenómeno OVNI tienen mucho que ver, prácticamente van de la mano, porque son los mismos autores intelectuales. Pues amigos, dicho todo y dado los anuncios, vamos a comenzar con este interesante video que se llama El Super Espectro, la teoría OVNI de John Keel. Comenzamos. El superespectro, teoría sincrética del fenómeno OVNI, primera parte. En la década de 1970, la hipótesis extraterrestre causaba furor como respuesta al fenómeno OVNI y al de las abducciones. Nada podía ser explicado con respecto a esos objetos raros que aparecían, a la gente que decía que se la llevaban a otro lado, a que le hacían pruebas, etcétera. Nada podía explicarse si no era con la idea de que eran seres venidos de otros planetas, de otras galaxias, porque no se podía considerar un tercer factor o algo multifactorial. Tanto en el mundo popular como en el de la investigación ufológica. Sin embargo, al no contar con pruebas irrefutables y basarse meramente en la especulación, diversos investigadores comenzaron a plantearse nuevos paradigmas frente al fenómeno. Exacto, como era demasiado complejo y como rayaba en el absurdo, la idea de que seres que vinieran desde muy lejos, utilizando muchos recursos, haciendo un gran esfuerzo, rompiendo reglas de la física para venir aquí a abducir a una señora y hacerle pruebas y regresarla a su cama y borrarle la memoria, eso era demasiado raro de explicar con la teoría extraterrestre, sobre todo por el gasto de recursos. Entonces hubo alguien y hubo muchos pensadores en la época, entre ellos obviamente Salvador Freixedo, que dijeron, aquí huele raro, no es tan simple.
cómo personas, como humanos, como seres inteligentes, como entidades inteligentes de otros planetas van a gastar tantos recursos para venir aquí a recoger plantitas, para venir aquí a mutilar ganado. Esto es demasiado raro. Los investigadores estadounidenses Loren Coleman y Jerome Clark acuñaron el término paraufología en su libro de 1975, Los no identificados. Fíjense cómo desde los años 70 empezó a haber explicaciones o intentos de explicaciones alternativas a la cuestión del fenómeno ovni. O sea, y qué triste y lamentable que 30, 40 años después existan personas que todavía sigan insistiendo a que todas las apariciones de los ovnis, a que todos los eventos extraños que tienen que ver con supuesta vida extraterrestre, pues tienen ese origen que se pensaba desde los años 70 del siglo pasado. Seres que vienen de otras galaxias, de otros planetas, cuando probablemente no sea así. No obstante, hubo aproximaciones psicosociales al fenómeno en otras latitudes del planeta. De esta manera nace lo que vendría a llamarse paraufología. ¿Ya vieron, amigos? Para que vean que esto sí tiene que ver con Salvador Freixedo. Amigos de la radio, amigos del podcast, estamos viendo una portada de un diario de la época de los años 70, donde obviamente está en la portada nuestro querido y admirado Salvador Freixedo. La portada dice: Paraufología, el nuevo enfoque del fenómeno ovni. Un artículo de Moisés Garrido Vázquez, uno de los divulgadores del misterio también muy famosos y muy escuchados, sobre todo en el portal de iVoox a través de sus podcasts. Dice mi estimado Antonio, no existen. ¿A qué te refieres, Antonio? ¿Qué es lo que desde tu punto de vista no existe? El fenómeno ovni como tal sí existe. Todo aquello que tú veas en el cielo que no sepas qué es un ovni. Ya, darle una explicación extraterrestre, pues es lo que siempre se criticó en su momento. No todo tiene que venir de otro planeta, porque no estamos seguros de si hay otras civilizaciones con nosotros. Una nueva perspectiva, cuya principal premisa era considerar que la hipótesis extraterrestre no era capaz de explicar un fenómeno tan complejo como lo es el fenómeno ovni y sus múltiples manifestaciones. Exacto. Si la hipótesis extraterrestre fuera la real, entonces estos seres actuarían de manera más inteligente, actuarían de manera más benévola, actuarían de manera más cívica y sensata, porque normalmente, y eso es algo que nosotros podemos vislumbrar con nuestros primeros pasos como civilización para salir afuera de nuestro sistema solar o afuera de nuestro planeta, es que los que normalmente viajan son los que tienen conocimientos técnicos para hacerlo, los que están preparados, los que van a por un recurso o por conocimiento científico y no dando tumbos de manera irresponsable, como pareciera que lo hacen los verdaderos tripulantes de los ovnis. Dice mi estimado Jerry, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Dice mi estimado Jerry, o parece ser que venga de otro mundo, exactamente, pero otro mundo no quiere decir otro planeta. Puede ser otra dimensión, o puede ser otro estado de la existencia, o puede ser otra realidad, otro universo. Entonces esto aunque pareciera más bien dicho, esto aunque pareciera complicar más la explicación, creo que engloba más el tema, porque no solamente explica la situación del fenómeno ovni, sino la situación de todos los fenómenos paranormales, las leyendas, las apariciones criptozoológicas, etcétera, etcétera. Un saludo, mi estimado guardián, gracias por estar aquí con nosotros, bienvenido a este directo. Terminando, nos vamos al canal de JJ Benítez, la gente de Facebook, la gente de la radio, no tiene que hacer nada, y la gente de YouTube esperar a que termine el directo para que se active el botón de la famosa raid, del salto que hacemos de canal a canal, ¿ok? Esta nueva perspectiva tuvo muchos seguidores e investigadores en Francia, y fue en ese país donde los debates teóricos en torno a la ufología se dieron con un nivel de profundidad, sutileza y precisión intelectual mucho mayor que en cualquier otro país del mundo. Exacto, y mucho mayor que esos debates y esas explicaciones que se hacían solamente incluyendo la teoría extraterrestre. ¿Por qué? Porque al meterle más elementos que pretenden dar una explicación más ambiciosa que la de simplemente pensar, son seres que vienen de otro planeta y de otra galaxia. No sabemos cómo,
No sabemos para qué, pero de seguro es así, porque es la única opción que se nos ocurre. No, amigos, esto es más complejo, pero creo yo... A ver, no cambié, ¿verdad? Ay, se está metiendo la onda, el waveform. Una disculpa, amigos, no sabía que estaba activo el waveform, ya lo quité, porque creo que le está metiendo ruido a la transmisión, ¿verdad? Creo que le está metiendo ruido a la transmisión. Una disculpa. Si de repente ven que se está pixeleando, me dicen, ¿ok? Gente de Facebook, veo que se está pixeleando la transmisión con ustedes por culpa de waveform. Si quieren, vénganse a YouTube. Acá se ve bastante bien, ¿ok? Seguimos. Una disculpa. Asuntos técnicos que solamente detecto en vivo. Por lo tanto, fueron los investigadores franceses quienes le dieron un sello muy particular al fenómeno ovni, olvidándose de los platillos voladores y las conspiraciones infinitas que tanto gustaban a la ufología estadounidense. Sí, es que al simplificar esto y al tratar de englobar todos los demás aspectos del misterio en una única explicación, creo que tuvieron un gran tino, porque el asunto del fenómeno ovni estaba distrayendo bastante a la comunidad investigadora del misterio de aquel entonces, por lo complejo, por lo variado, por lo inestable. Entonces, ¿qué hicieron estos investigadores de los años 70-80? Que obviamente eran parias de lo que era la comunidad del misterio de aquel entonces. Dijeron, a ver, no nos vamos a distraer con los casos, vamos a ver los hechos, vamos a especular. ¿Y quién lo hizo en el mundo habla hispana igual? Nuestro querido admirado Salvador Freixedo. A este nuevo movimiento se le denominó Nueva Ufología. Dentro de sus más destacados cultores tenemos a Michel Monery, Aimé Michel y Bertrand Meheust, entre muchos otros más. Pero la figura que destacó como la piedra angular de esta singular corriente fue Jacques Vallée, quien también de este gran ícono de la investigación de fenómeno ovni vamos a empezar a hacer algunos directos en unas cuantas semanas más. Este canal está expandiendo también su contenido y sus horizontes. ¿Por qué? Porque recuerden que Salvador Freixedo tenía muchos otros personajes que lo inspiraban, muchos otros que le ayudaban a reforzar sus explicaciones. Él tuvo sus propias explicaciones, pero él también se inspiró en algunos otros más. Dice mi estimado Jerry, no entiendo, mi estimado Jerry, no sé si tú has escuchado la leyenda de los EO. No sabemos cuántas razas extraterrestres hay. Pues mi estimado Jerry, es que nadie tiene certeza de nada porque seguimos pensando que son extraterrestres. Yo cada vez creo menos en la hipótesis extraterrestre. Yo pienso que son civilizaciones que están aquí y que nos están viendo la cara desde hace muchos años. con su libro Pasaporte a Magonia, ofrece una perspectiva nueva del fenómeno, muy ligada al folclore de la época, en la cual los ovnis y sus ocupantes se manifestaban a los humanos. Vallée subraya los paralelismos entre escenarios ufológicos con aquellos vinculados a encuentros con seres fantásticos. Exactamente, esta teoría pretende englobar leyendas, apariciones criptozoológicas, apariciones supuestamente fantasmales, aludiendo y hasta cierto punto culpando o indicando que es el mismo tipo de entidad la que durante miles de años nos ha presentado diferentes escenarios con un único objetivo. Muchos piensan que es para alimentarse de nosotros, otros piensan que es para mantenernos bajo raya, bajo su yugo, no para comer de nosotros, para que precisamente ellos sigan estando arriba en la escala evolutiva, para que nunca los alcancemos. Por eso fomentan la desinformación, el miedo. Como lo pueden ser los elfos, las hadas, los gnomos y criaturas similares. De manera análoga, aparece en los Estados Unidos un carismático personaje, John Keel. Es precisamente este gran inspirador de la obra de Salvador Freixedo, un colega prácticamente de Salvador Freixedo, porque luego ellos coincidieron en muchos congresos, en muchas, de repente, pues presentaciones que hacía Salvador Freixedo alrededor de Estados Unidos, porque recuerden que él incluso estudió en Estados Unidos. Salvador Freixedo, cuando era todavía sacerdote, pues fueron contemporáneos y compartieron mucho conocimiento entre ambos. Que con sus libros, Criaturas de lo Desconocido
y OVNI, Operación Caballo de Troya, del cual hablamos en un directo anterior. Por favor, vayan y chequen ese directo porque la verdad estuvo bastante bien. aporta su particular mirada del fenómeno, muy en consonancia con lo que estaban haciendo Jacques Vallée y sus camaradas en Francia, pero con algunas diferencias que veremos más adelante. John Keel fue un periodista que se había dedicado a investigar fenómenos anómalos. Era tanta su obsesión por el misterio y lo desconocido que recorrió medio mundo buscando sucesos extraordinarios y fenómenos anómalos. Piense cómo muchos de esos investigadores, algunos partieron del mundo paranormal, otros meramente de la ufología, pero todos comenzaron investigando casos. Me imagino que muchos de ellos, cuando se enfadaron de los casos, cuando les pasó lo mismo que le ocurrió a Salvador Freixedo, que se daban cuenta de que, oye, mientras más investigo, más confundido estoy. Es cada vez más difícil entender esto. Lo que hicieron fue abandonar la investigación y se pusieron a reflexionar. Y eso fue un gran acierto. Aquellos investigadores que siguieron tras los casos no pudieron salirse de esa conducta. Y a la fecha, muchos de ellos, por ejemplo, en este caso JJ Benítez, que es otra referencia de la investigación del fenómeno OVNI, sigue investigando casos. Y eso ha evitado que él haga grandes reflexiones, como las que hacía, por ejemplo, Salvador Freixedo. Dice mi estimado Jimmy, ha mencionado que son 52 en otros videos o en convenciones de ufología. Es que no se tiene la certeza, mi estimado Jimmy. Nadie puede tener certezas en esto. Se puede medio indagar, se puede tener ciertas estadísticas, pero como tal, nada de esto puede rondar ni puede verse como algo catedrático, porque no hay ni estadísticas, porque las cifras no coinciden, etcétera. Dice mi estimado David, a Marshall Summers se le informó, incluso para las civilizaciones tecnológicamente más avanzadas, el poder acceder a otras dimensiones es extremadamente difícil y peligroso para ellos. Mi estimado David, el detalle es, y si eso lo dicen para que precisamente creamos que podemos hacerles frente, y si eso lo dicen como una especie de intoxicación, y si eso lo dicen como una especie de cortina de humo para que no vayamos por ese rumbo, es que en estas entidades no podemos creer, no les podemos creer absolutamente nada. Desde ahí debemos de partir. Un saludo, mi estimado Cuban Papi número 75. Claro que sí, estamos completamente en vivo, transmitiendo desde los estudios de Radio Caballo de Troya. Ayer hubo un poquito de confusión porque creían que cuando terminara la transmisión de Herederos de Freixedo yo me iba a quedar un ratito con ustedes al aire. No, esas transmisiones son falsos en vivo. Entonces voy a tener que poner un logo o algo que indique que es un falso en vivo, lo cual no quiere decir que yo no esté en el chat. Estos directos de precisamente Comando Salvador Freixedo sí los hacemos completamente en vivo. Aquí estamos, mi estimado Cuban. Dice mi estimado Guardián, una pregunta, Monster. Si todos los visitantes cuentan con una super tecnología para llegar aquí, ¿se visitarán también entre ellos? Definitivamente. Definitivamente. Entre ellos se conocen. Ahora, esto es partiendo desde la explicación extraterrestre. Pero, por ejemplo, si esto se tratara del producto de una superentidad, que es la teoría que vamos a abordar el día de hoy, el superespectro, si esto es una civilización más avanzada que vive aquí con nosotros desde hace miles de años, ¿ellos podrán visitar o ser visitados por seres desde fuera? Esa teoría, esa hipótesis, la haremos en unos 4 o 5 directos más, porque yo creo que no. Que ellos están aquí en contra incluso de su voluntad y por lo tanto no tienen contacto con otras civilizaciones. ¿Fruto de qué? Fruto de haber cometido muchas fechorías. Un ejemplo concreto de esto fue cuando Keel recorrió el Tíbet durante la década de 1950, con el fin de investigar al Yeti. Fíjense, en esta teoría, en estos temas de John Keel y del superespectro, vamos a ver un montón de íconos del misterio. Se va a hablar de las hadas, se va a hablar de los duendes, se va a hablar de Yeti, se va a hablar del abominable hombre de las nieves, se va a hablar de demonios, se va a hablar de fantasmas, se va a hablar de ovnis, porque esta hipótesis o teoría lo abarca todo. Y eso es muy interesante, ¿eh? Conocido también como el abominable hombre de las nieves. Sin embargo, en la década de 1960, Keel decidió reorientar todo su trabajo
al misterio más popular en los Estados Unidos de aquella época: los platillos voladores. En aquellos años, Keel era un convencido de la presencia y la responsabilidad de criaturas extraterrestres tras el fenómeno OVNI. Es que era el pensamiento más lógico, más rápido y que estaba adecuado a la época. Recuerden que fue la época de los 70s un estallido en el asunto de la ciencia ficción relacionada al fenómeno extraterrestre, ¿no? En la ciencia ficción, sobre todo inspirada por la película Star Wars. Por eso al inicio de este video vimos el logo de Star Wars, porque fue el icono de que representó esta idea de que allá afuera hay un montón de civilizaciones que viajan entre planetas de manera relativamente fácil y que de seguro esos platillos que se ven en el cielo pues son sus naves. O sea, fue algo muy de la época, pero luego se empezaba a ver que estas civilizaciones o estas supuestas civilizaciones extraterrestres actuaban más como demonios que como hermanos cósmicos. Hacían demasiadas tonterías absurdas como para poder ser explicados de que se tratara de investigadores o de científicos. En muchos videos de la época, Salvador Freixedo decía, se trata de científicos. JJ Benítez también lo decía, son científicos que vienen de otras galaxias. Pero cuando empezaban a ver que estos seres agarraban una vaca, por ejemplo, en Suiza, en Argentina, la destrozaban y la dejaban tirada, muchos decían, oye, pues muy científico eso no es. Esto más bien parece un acto demoníaco. Entonces muchos empezaron a dudar y buscaron una explicación alternativa. Dice mi estimado guardián, ¿también entre ellos se visitarán, se secuestrarán y se harán pruebas? Por supuesto que no. Ellos siempre le hacen estas cosas a las civilizaciones inferiores. Jamás se lo hacen a sus pares, porque ¿qué otra civilización en su sano juicio va a dejar que secuestren, que abduzcan, que desaparezcan a su propia humanidad? ¿Qué otra civilización con alta tecnología y alto conocimiento va a permitir eso? Por eso a nosotros nos están prácticamente cometiendo un delito cósmico. Porque es evidente la desventaja que teníamos con respecto a ellos. Desventaja que poco a poco, afortunadamente por el avance científico de nuestra civilización, se está reduciendo. Dice mi estimado Jerry, no sé si ha escuchado sobre la leyenda, eso que yo te decía de los EO, de los duendes. Mi estimado Jerry, no la conocemos, pero con muchísimo gusto lo investigamos y lo abordaríamos en el canal de Lo Extraordinario. Por cierto, el día de hoy voy a hacer directo en Lo Extraordinario, pero en la noche. ¿Ok? Tengo un compromiso familiar, regresando, hacemos el directo en Lo Extraordinario. Sin embargo, después de que Keel recorriera los Estados Unidos durante varios años con el objeto de realizar todo tipo de investigaciones sobre el fenómeno OVNI, su creencia acerca de los ovnis como fenómenos de origen extraterrestre comenzó a diluirse y a entrar en crisis. Exacto, es que aquellos empezaron a investigar estos casos. Y que no solamente se enfocaban al fenómeno OVNI, sino que además tenían conocimiento de otros hechos paranormales, empezaron a ver muchos fallos. Decían, a ver, ¿cómo es posible que una civilización diga que viene de otra galaxia y cuando llega aquí anda buscando agua? Hay muchos casos así, de supuestos tripulantes de naves que paran a alguien en una carretera y van y le piden agua. Y tú dices, no mames, vienes de otro planeta a la velocidad de la luz, saltando por el espacio y tiempo y no sabes encontrar agua. No mames. O sea, ¿qué clase de civilización intergaláctica eres, cabrón? O sea, ese tipo de cosas absurdas fue la mejor prueba de que esto no era de una civilización que pudiera viajar de un planeta a otro. Esto más bien era una pantomima. En particular, Keel se dio cuenta que la hipótesis del origen extraterrestre de los ovnis era totalmente inadecuada e insuficiente para explicar la complejidad y amplitud de fenómenos relacionados con los ovnis. Amigos, ahorita que estamos viendo, amigos de la radio, amigos del podcast, ustedes no están viendo esto, pero ¿les gustaría que a este canal subamos videos rescatados de John Keel traducidos? O sea, conferencias, videos del recuerdo traducidos, y que hagamos lo mismo, por ejemplo, con otros personajes que inspiraron a Salvador Freixedo o que fueron sus colegas. Por favor, coméntenlo en la caja de comentarios. Luego haré una encuesta en la comunidad de este canal para que ustedes también me digan
Para que todos los que, sobre todo aquellos que también ven estos videos en diferido, me digan, no, Monster, quédate con Salvador Freixedo. O sí, me resulta interesante, sobre todo porque sería una traducción de las conferencias de John Keel. Keel comenzó a pensar que debía existir un vínculo entre una amplia gama de fenómenos misteriosos, los cuales aparentemente no parecían estar relacionados entre sí. Fíjense, es que esta artimaña que hicieron estos seres coló bastante bien. Estos seres son expertos en irse disfrazando e ir cambiando su estrategia a cómo va avanzando la ideología del ser humano. Cuando el ser humano en su mayoría era ignorante, era analfabeta, era sumamente religioso, estos seres lo que hicieron fue presentarse como fantasmas, presentarse como demonios, presentarse como ángeles o presentarse como dioses. Cuando el ser humano empieza a ilustrarse cada vez más, cuando empieza a tener un pensamiento científico, cuando empieza a dejar de creer en cosas espirituales, estos seres se dieron cuenta que estaban perdiendo el control y que poco a poco nosotros como civilización íbamos avanzando. Y ellos lo que quieren ser, lo que ellos quieren tener es el monopolio del conocimiento de nuestro mundo. Y dijeron, a ver, ¿cómo distraemos esta humanidad que cada vez está más ilustrada, que cada vez está dejando de creer en muchas cosas que eran solamente absurdos? Pues vamos a subir la apuesta, nos vamos a disfrazar de extraterrestres para distraerlos y para meterles miedo, para que ellos teman salir de su mundo. Eso yo creo que es por donde van los tiros, amigos. Dice mi estimado Randy March, yo también pienso que se encuentran aquí y que mueven todo desde las sombras. Lo de estar aquí por obligación no se me había ocurrido, pero ahora que lo mencionas tiene sentido, ¿verdad que sí? Esto lo vamos a abordar cuando veamos todavía un poquito más de casos y de conocimiento de John Keel, porque él también llegó a las mismas conclusiones, ¿ok? Dice mi estimado Cuban Papi, mi estimado, para mi entender los demonios y los aliens son lo mismo. Fíjense, amigos, hay ramas del cristianismo que siempre lo tuvieron claro, ¿eh? Y aquí hay que reconocerles que en ese aspecto el tiempo les dio la razón. Porque muchas ramas del cristianismo, sobre todo de repente bautistas, de repente los adventistas, por ejemplo, ellos decían, a ver, ¿ustedes creen que esos son seres extraterrestres? Ni madre, son demonios. Entonces, en eso creo que el tiempo les va a dar la razón. Pero esto es un asunto más complejo, mi estimado Cuban. Mi estimado Cuban Papi, o sea, aquí ni siquiera se trata ni de demonios ni de extraterrestres. Son entidades que se disfrazan de. Si en un futuro la humanidad descubriera una nueva forma de vida totalmente diferente a nuestros paradigmas actuales, por ejemplo, si de repente existiera una investigación que determinara que puede haber seres habitando en el Sol, pues estos seres se van a disfrazar de esa vida y van a aparecerse como seres de fuego, en llamas, porque ellos se van adaptando al pensamiento colectivo. Son los amos del disfraz. Dice mi estimado Francisco, sí, por supuesto, me encantaría ver las conferencias. ¿Qué les parece? ¿Hacemos ese esfuerzo de traer de la comunidad anglosajona videos de John Keel resumidos, pero traducidos aquí? Creo que aportaría bastante al canal, ¿eh? Dice mi estimado Rafa, ¿qué tal presente mi buen amigo Monster? Hoy, ¿de qué se trata el podcast? De la teoría del superespectro, del colega, amigo y sobre todo persona que inspiró a nuestro querido Salvador Freixedo, el famoso John Keel. Sí. Es así como Keel comenzó a replantearse cuál podría ser la naturaleza del fenómeno, trazando paralelismos entre los encuentros con extrañas criaturas, como el célebre hombre polilla o Mothman, junto a los avistamientos de ovnis y encuentros con inquietantes entidades. Fíjense bien, amigos, hagan el siguiente experimento. Aquellos que tengan más de 60 años no van a ocupar hacerlo porque solamente tienen que recordar. Aquellos que tengan 50, 40, 30, 20 años, vayan y pregúntenle a sus papás y a sus abuelos si es que todavía cuentan con la fortuna de que estén vivos en su familia, ¿no? Si no, preguntan a sus papás o aquellos que ya estamos un poquito boomer, recuerden. Nosotros tenemos en nuestro imaginario colectivo
que durante los años 70 y 80 del siglo pasado hubo grandes oleadas que ya no se han repetido. Pero solamente estamos recordando eventos que fueron los más significativos, precisamente de las oleadas de aquello que volaba, ¿no? Aquello que aparecía y que llamaba tanto la atención y que aparecía en los periódicos, los famosos ovnis, las famosas oleadas ovnis. Pero nos estamos olvidando que también en aquel entonces hubo oleadas de apariciones de otras cosas, de centauros, de hadas, de monstruos, apariciones que por rocambolescas y extrañas la gente terminó descartando. De brujas, aquí en México hubo oleada de apariciones de brujas, las famosas apariciones del chupacabras, animales criptozoológicos. Entonces muchos creyeron que eran dos fenómenos aparte. No, era el mismo fenómeno, presentándose de diferente manera. ¿Para qué? Para mantenernos ignorantes, temerosos, para que desconfiemos de la ciencia. Para eso están montando este tratillo estos malditos seres. Dice mi estimado Berns 4854. ¿No eres Benedicto, mi estimado amigo? Te cambió la arroba YouTube, ¿eh? No sé si te habías dado cuenta. Los extraterrestres buscando agua es como Estados Unidos llevando democracia y libertad a los países con grandes reservas de petróleo. El interés es la libertad, por supuesto. ¿Quién podría dudar de su nobleza? Exactamente, ¿no? Es una pantomima, es un absurdo. Ay, vengo desde hace 25 años, de una distancia de 25 años luz, para ver a ver si me regalas un cubo de agua. O sea, y hay muchos casos absurdos así. Por eso es que Salvador Freixedo dijo, estoy harto de los casos. Ya no quiero saber de casos, porque te volvían loco con tantos absurdos. Y empezaron a pensar, a ver, ¿a quién le interesa que nosotros nos volvamos locos con esta información? Pues aquel que nos subyuga, aquel que nos quiere mantener ignorantes. Y muchos pensaban, las élites, los Bilderberg, ay, los Rocha y los Soros. No, esos también son tontos útiles. Hay alguien más arriba, hay un super espectro. Además, y como si esto fuera poco, Keel se percató de extraños episodios de percepción extrasensorial en muchos de los testigos de estos fenómenos. Keel llegó a la conclusión de que la ufología, junto a todos los otros fenómenos paranormales y similares, como el espiritismo, los poltergeist y las criaturas aterradoras, compartían su origen en una misma realidad misteriosa y desconocida. Exacto, y son igual de absurdos, ¿no? Igual de absurdos. Por ejemplo, esas apariciones de las que vamos a hablar un ratito más en el programa del canal de JJ Benítez, Mi Padre es Azul. Terminando este directo, nos vamos para allá. Esas apariciones fantasmales de alguien que regresa del más allá para darte un número de lotería. O sea, ese tipo de cosas. Gente que viene desde el más allá para decirte, ay, dejé lavando la ropa y adentro del pantalón hay un billete de lotería. O sea, ese tipo de cosas tan absurdas, tan bizarras, son las que empezaron a hacer sospechar a los investigadores que ampliaron su mente y no se quedaron solamente con la explicación del fenómeno extraterrestre. Aquellos que dijeron, esto huele mal, esto tiene trampa, esto tiene jiribilla. Aquí hay alguien detrás que pretende mantenernos asustados, ignorantes, que pretende sembrarnos conspiraciones en todos lados. Y fue que se llegó a esta gran conclusión. Dice mi estimado Destino Eterno, ¿y qué opinas tú de la cábala judía? Bueno, que es una tradición que bueno, muchos se empeñan en mantener y que hasta cierto punto aporta al conocimiento de la humanidad, pero que obviamente no tiene ningún sustento ni científico y obviamente, pues por obvias razones, pues solamente funciona si crees en ella. Si no crees en ella, no. A ver, amigos, estoy teniendo problemas con el chat. ¿Pueden mandar emoticones? A ver, déjenlo, hago yo. Es que no está subiendo los emoticones. Y estas son pruebitas que tengo que hacer solamente en vivo. Dejen, mando unos gatitos de esos que tanto le gustaban a Salvador Freixedo. Ahí está, ya están saliendo. Ya están saliendo, ¿verdad? Perfecto, ya lo reparé.
Ay, es que esas cosas las tengo que hacer en vivo, no se pueden hacer si no estamos en vivo. Muchísimas gracias, mi estimado guardián, por invitar al noble like, que siempre es conveniente. Dice, creo que expandirnos al tema de los fantasmas, los duendes, los Bigfoot, es fantástico y estos temas van a atraer a mucha gente. Claro que sí, miren amigos, ¿por qué estoy optando por abarcar estos nuevos temas? Primero, porque están relacionados con Salvador Freixedo. Ya vieron cómo al inicio de este video, lo primero que se mostró fue una foto de Salvador Freixedo, porque es el referente en habla hispana que tenemos de estos temas. El problema es que nadie le hizo caso a Salvador Freixedo. Como él era un paria, como él era el que pensaba diferente, todo el mundo lo excluyó. Y solamente bebieron de las explicaciones de Salvador Freixedo que se acomodaban a lo que querían escuchar los lectores y los investigadores de la época. Ahora que Harvard está empezando a tener las mismas ideas que en su momento tuvieron John Keel, Salvador Freixedo, Jacques Vallée y muchos otros, ahora sí la gente, ya todo el mundo está hablando de estos temas. Cuando de estos temas Salvador Freixedo hablaba hace 40, 50 años y todo el mundo lo consideraba un loquito, un sacerdote viejito loquito. O sea, el tiempo es justicia para muchos amigos, ¿eh? Dice mi estimado Benedicto, gente amante del misterio, ayuden con sus likes, claro que sí. Dice mi estimado Bastian, millones de apariciones y ninguna demostrable, qué raro, exacto, porque está montado así, a propósito, para el desprestigio de aquellos que tengan la mala suerte, la maldita suerte. Estoy hablando así como puertorriqueño, la maldita suerte de toparse con estos fenómenos. Está hecho para romper y desprestigiar al ser humano. Que se manifestaba de vez en cuando mediante puestas en escena y disfraces extremadamente variables. Y disfraces, fíjense qué bien, disfraces. Si hoy necesito destruir la psique de una persona que cree en fantasmas, me presento como un fantasma y le destruyo la vida. Si mañana necesito presentarme ante otra persona que cree en extraterrestres y que cree que nos van a invadir y eso, me presento como extraterrestre y le destruyo la vida. Lo que necesite el ser humano, eso le doy, siempre y cuando siga sometido a mí, a mi monopolio del conocimiento. Camaleónicos. En su libro OVNI, Caballo de Troya, Keel formuló la teoría de los caballos de Troya. Fíjense bien, amigos, en ese directo que hicimos de Caballo de Troya, no recuerdo si se hizo un reto, Vamos a regresar a ese libro porque lo vamos a ir analizando de manera muy abuelo de pájaro, porque recuerde que aquí yo procuro no fomentar la piratería. Y en esos directos de análisis vamos a volver a poner el mismo reto de hoy. Si quieren que subamos estos libros a manera de audiolibro a nuestras plataformas con sus donativos, es posible, pero no lo vamos a hacer a YouTube. En YouTube está estrictamente prohibido subir audiolibros. Por eso están desapareciendo muchos canales a los cuales yo les había advertido y no me hicieron caso y ya desaparecieron. Ni modo, por pendejos. Pero esto sí se puede subir a manera de podcast. Entonces, un audiolibro se escucha mejor en podcast. Yo no sé para qué lo suben aquí si está prohibido. Según esta teoría, los ovnis y otros fenómenos pertenecientes a la dimensión del misterio no eran más que disfraces o caballos de Troya, utilizados por esta extraña y desconocida realidad para condicionar y manipular a las personas, fenómeno que se vendría dando desde los albores de la humanidad. Exactamente, o sea, o al menos desde hace decenas de miles de años. No se sabe si estos seres han estado con nosotros desde antes de que fuéramos una civilización inteligente o considerada inteligente, o si tenga a lo mejor 20,000, 50,000, 100,000, medio millón de años. No hay datación, pero son los mismos seres que exigían pirámides para ellos ponerse en la cima. Son los mismos seres que ahora nos engañan haciéndose pasar por extraterrestres. Dice mi estimado Burns que en efecto soy Benedicto. Algo pasó en el chat de YouTube. Fíjense bien, que ya no aparecen sus nombres. Ahora aparecen sus usuarios. No sé si YouTube cambió esa forma. Entonces, presten atención a sus arrobas. Muy probablemente sea una actualización de YouTube. Entonces, busquen una buena arroba. Por ejemplo, la arroba de este canal es Comando SF, Comando Salvador Freixedo.
¿no? La arroba de lo extraordinario la pude ganar a tiempo y es @lo_extraordinario. Entonces busquen una buena arroba porque parece que YouTube va a tender para allá. Dice mi estimado mini guía, depende de la cultura, son los daimons que se observan según Carl Jung. Exactamente. O sea, son los genios de las culturas orientales, son los duendes de las culturas europeas, son los aluches de las culturas mesoamericanas. Son los mismos seres con diferentes disfraces. ¿Para qué? Para mantenernos ignorantes en la fantasía, en la estupidez, para que no nos desarrollemos científicamente. Ese es el meollo de este asunto. Lo llamativo es que esta realidad desconocida cambiaría sus disfraces a través de la historia, para adaptarse intencionadamente al contexto histórico, social. Ay, cabrón, está feo el video, amigos. Está feo, es que está hecho con esa intención. O sea, de demostrarnos cómo han destruido nuestra psique estas entidades. Cómo nos han destruido, cómo nos mantienen en una especie de histeria colectiva, de ansiedad colectiva, ¿no? Para que nos dé miedo, descubrir esas otras fuerzas que ellos sí conocen, esos estados de la existencia en los cuales ellos viven. Y cultural, existente en los distintos periodos históricos, con el fin de mimetizarse más fácilmente. Hill planteó una curiosa hipótesis, la cual trataba sobre la existencia de una dimensión invisible alrededor de los seres humanos. Wow, es que yo no sé, amigos, cómo es que John Keel, Salvador Freixedo y otros grandes filósofos llegaron a esta información sin ser lectores del libro Urantia. O sea, para nosotros los lectores del libro Urantia esto tiene una explicación bien fácil. Pero fíjense cómo es la mente del ser humano que a veces, como un reto intelectual, sin necesidad de tener pruebas, puede llegar a hacer grandes deducciones. Y es ahí donde está el gran aporte también de Salvador Freixedo, que él a pura deducción, obviamente con el respaldo, los pilares que tenía de haber sido un teólogo de carrera, pues pudo llegar a estas mismas conclusiones que de otra forma la mayoría de nosotros nunca hubiera podido llegar. Un saludo a mi estimado Juan de León, gracias por estar aquí con nosotros, mi estimada Amelia. Dice, todas son mentiras del diablo, o a lo mejor el mismo diablo es una mentira, mi estimada Amelia. Un saludo a mi estimado Rafael, y dice Guardián, apoyen a nuestro directo con un like. Claro que sí, porque es gratis. Vamos, si no hay superchat, si no hay estrellas, los likes no cuestan. Dice mi estimado Norlando, mantengámonos ocupados mirando el cielo en busca de seres extraterrestres o hablando de fantasmas para no ver las injusticias terrenales que pasan frente a nuestros ojos. Mi estimado Norlando. Mi estimado Norlando, es que de eso también se habla. Ahora, ¿y si esos seres también hubieran creado esas injusticias de las que estás hablando? Si ellos fueran los responsables de la mayoría de los conflictos armados que hay en nuestra civilización. O sea, ¿ves cómo este tema sí se relaciona con el otro? ¿Y ves cómo este tema debería estar abordado por los principales estamentos científicos y militares de este planeta? Porque a lo mejor destruyendo a estos seres, resolvemos muchos de nuestros problemas sociales, ¿eh? Por eso esta información es tan importante divulgarla. La cual se encargaba de manipular las creencias de las personas a su antojo. De esta forma, todo el panteón de criaturas misteriosas e inquietantes que suelen acechar a las personas alrededor del mundo, como lo pueden ser Pie Grande o Sasquatch, el hombre polilla y el Yeti, entre muchos otros más, no fueron más que disfraces adoptados por esta realidad desconocida, con el objeto de manipular y condicionar a los seres humanos. Exactamente, muchos dirán, es que se alimentan de nuestros miedos. No, estos seres no son materiales, no ocupan comer. ¿Qué ganan ellos con todo este tinglado? Con este montón de aberraciones. Que no los alcancemos tecnológicamente y científicamente. Cuando estos seres se dieron cuenta que nuestra civilización representaba una amenaza para, en un momento dado, llegarles a quitarles el planeta, un planeta en el cual ellos están de manera involuntaria, empezaron a optar por estrategias de domesticación. ¿Y cómo se domestica una especie inferior? Pues engañándola,
sometiéndola al miedo, disminuyéndola mediante guerras, mediante enfermedades. Con lo que no contaban estos seres es con la gran capacidad de adaptabilidad que tiene nuestra especie, de alta reproducción y sobre todo de alto coeficiente intelectual. Algún día nosotros podremos hacer estas representaciones utilizando nuestro conocimiento científico. Algún día los alcanzaremos y esa misma tecnología nos va a permitir, primero, encontrarlos, luego cazarlos y al final eliminarlos. Para ellos esta pantomima es un asunto de vida o muerte, porque saben que durante tantos años que nos han hecho el mal, tanta sangre que se ha derramado por culpa de ellos, saben que los vamos a juzgar, saben que los vamos a encontrar y saben que los vamos a exterminar. A medida que pasaba el tiempo, Hill fue construyendo un sistema de pensamiento muy complejo y articulado, basado en una perspectiva sincrética de los fenómenos misteriosos. Hill pensaba... Amigos, esta imagen es bellísima, ¿eh? Amigos de la radio, amigos del podcast, se las voy a describir. ¿Quieren ver esta imagen? Pues vayan a ver el video en diferido, ¿no? Es una imagen, una ilustración, donde hay un ovni, un famoso platillo volador, que está apuntando su haz de luz a un Sasquatch, a un pie grande. Pero este pie grande al mismo tiempo está montado en el monstruo del lago Ness. Es decir, tres grandes leyendas, tres grandes intereses de lo paranormal en una sola imagen. Es bellísima, ¿eh? Sincrética de los fenómenos misteriosos. Hill pensaba que todas las anomalías y fenómenos inexplicables, como los ovnis, los fantasmas, los poltergeist, las orbes, las criaturas criptozoológicas o cualquier entidad mística o religiosa, como los ángeles o los demonios, estaban interconectadas entre sí y que todas ellas eran manifestaciones de una misma fuerza cósmica, la cual escapaba de nuestro control y que John Keel denominó como el superespectro. El superespectro. Es decir, una inteligencia o conjunto de inteligencias que son superiores a nosotros y que obviamente, dependiendo de lo que ellos necesiten hacer con nosotros u obtener de nosotros, se van disfrazando de estas diferentes manifestaciones y que obviamente mientras el ser humano tiene más conocimiento, ese disfraz es cada vez más sofisticado. Si este video te gustó, dale like. Excelente canal, amigos, excelente canal. Ya vimos la primera parte, faltan dos partes más. Yo pienso que vamos a ver ahorita solamente la mitad de la segunda parte, porque es una especie de serial que él hizo en su momento. Son videos que ya tienen 2 o 3 años, que lamentablemente para la cantidad de suscriptores que él tiene, casi nadie los vio y es una lástima. Por favor, suscríbanse al canal para Ufología, porque vamos a estarlo revisitando muchas veces. Es un colega youtuber que está haciendo un gran trabajo y que lastimosamente con estos videos no tuvo tantas vistas pues como debería, porque esto precisamente, amigos, la teoría del super espectro está muy bien con la propuesta que tenía Salvador Freixedo en La Granja Humana y en Defendámonos de los Dioses. Vemos solamente la mitad de la segunda parte y el resto lo vemos en la siguiente transmisión de este espacio que se llama Comando Salvador Freixedo. Voy a leer los comentarios. Dice mi estimado Nornaldo, es que existen las guerras, gente. Guerras provocadas en su mayoría por estos seres. La semana pasada reaccionamos a un video del canal del Grimorio. Lamentablemente era un clickbait lo que ellos estaban haciendo, pero acaban de haber varias declaraciones por parte de los dirigentes que están orquestando pues la guerra más escandalosa de la actualidad, que es la guerra de Israel-Palestina, donde empiezan a hacer alusión a sus propios dioses. ¿Lo han notado? ¿Qué quiere decir? Que estos malditos seres, el superespectro, siguen haciendo de las suyas, susurrándole a los líderes que son los que precisamente financian y provocan estas guerras, que son las primeras víctimas del superespectro. Entonces, para que vean cómo este tema es muy vigente, así hablemos de economía,
así hablemos de civismo, así hablemos de la sociedad, así hablemos de la inmigración. Detrás de todo eso están estos malditos seres, esa maldita civilización. Dice mi estimado Andy March, entidades que se disfrazaron. A ver, otro problemita que estoy teniendo aquí en vivo hoy, vaya, que tengo que resolver, amigos, estando en vivo, porque solamente en vivo lo puedo ver. Una disculpa. A ver, vamos a ver. No se está viendo bien un lower third en la transmisión horizontal que está viendo mi gente de Twitch, que por cierto, me acaban de habilitar la monetización. Me acaban de habilitar la monetización en la página de Facebook de Radio Caballo de Troya, donde a partir del día de mañana ya vamos a comenzar a salir en vivo, ¿eh? Si a ustedes les gusta Facebook y les gustan los directos de Facebook, también voy a estar en vivo ya en la página de Radio Caballo de Troya. Estaba esperando que me activaran la monetización, pues para que tuviera sentido hacer directos ahí, ¿no? Dice mi estimado Randy Marsh, entidades que se disfrazan de dioses en el pasado. Cuando yo leí a Salvador Freixedo, me interesé en leer el Antiguo Testamento, pero ya desde otra perspectiva. Gracias por difundir. Y verdad que calza, como dice Salfate, todo calza. En efecto, esto calza. Y le da sentido a esas conductas prácticamente irracionales, prácticamente bipolares que tenían dioses como Yahvé. O otros dioses similares a Yahvé como Huitzilopochtli, por ejemplo, ¿no? Muy bien, dice mi estimado Chihuan Papi, mi estimado, recuerda que Freixedo tenía a los jesuitas en su contra, que son muy poderosos en este mundo. Bueno, de hecho, él fue un jesuita también, él formó parte de la orden y yo creo que por eso lo respetaron. Y yo creo que por eso lo dejaron trabajar. O sea, hasta cierto punto el haber pertenecido a esa orden pues le salvó un tanto cuanto la vida a Salvador Freixedo, porque con las cosas que decía y las cosas que investigaba, pues fue una especie de pequeño milagro que él llegara hasta los 90 y tantos años. Porque hay gente que por decir menos, lo desaparecieron, ¿eh? Dice mi estimado Destino Eterno, ¿y por qué no se puede preguntar a la gente que no cree en ellos precisamente para asustarlos más? No entendí ese comentario, mi estimado Destino. Vamos a estar todavía 15 minutitos más aquí, por si quieres ahondar un poquito más en el tema, porque no entendí el comentario. Ok, ya lo aclaraste. Dice, quise decir presentar, no preguntar. Ok, ¿y por qué no se presentan a gente que no cree en ellos precisamente para asustarlos más? ¿Sí lo hacen, Destino? Claro que sí lo hacen. Hay un montón de casos donde gente que era atea ha dejado de serlo porque se les apareció uno de este tipo, un ser de este tipo en diferentes modalidades. Claro que ha existido casos. Hay muchísimos casos así. Dice mi estimado Benedicto Monster, hablando de los audiolibros y canales eliminados de YouTube, acabas de dar respuesta más precisa ante los errores de la persona. Ni modo, por pendejos. Claro, es que yo a muchos canales que eran colegas míos les estuve advirtiendo, YouTube viene fuerte contra los audiolibros, bájenlos, pásense a otra plataforma. No, ¿cómo crees? Si nosotros estamos utilizando la libertad de expresión, etcétera. Mocos, empezó la cacería y el tumba. Primero empezaron a desmonetizar un montón de canales. Muchos de ellos se salvaron porque cuando los desmonetizaron, bajaron los videos y no perdieron el canal. Pero aquellos que dijeron, no me importa no monetizar porque yo esto lo hago por amor al arte, se quedaron sin canal por pendejos, por no hacerle caso al Monster. Dice mi estimado Nornaldo, seguramente su propósito no sea asustar, sino presentarse a personas que nadie les va a creer para burlarse de ellas. Exacto. Pero fíjate cómo, debido al machaque, porque ellos lo que hacen es guerra de desgaste. Están desgastando la credibilidad de la ciencia y hasta cierto punto del raciocinio del ser humano. A puro desgaste nos están haciendo dudar en la ciencia, en el conocimiento. Y eso para ellos es un gran logro. Porque mientras el conocimiento sea solamente de unos pocos, como civilización en general no vamos a poder dar el siguiente salto, que es salir de este planeta, ir a por otros mundos, que es algo que ellos no pueden hacer por razones sobre todo jurídicas. Muy bien, muy bien. Vamos a ver entonces un poco de la segunda parte de este extraordinario trabajo del canal de Paraufología, quien está analizando la teoría precisamente del gran John Keel. Aquí está la segunda parte, muy bien, vamos a verla.
porque esto se está poniendo muy, muy bueno, amigos. La primera vez que John Keel expuso la teoría del superespectro fue en su libro de 1977 llamado La Torre 8, escrito donde el investigador descarta que universos paralelos o dimensiones alternativas sean la ubicación de esta realidad desconocida. O sea, no quiere decir que no existan otros universos y que exista vida también ahí o otras versiones de nosotros. Pero John Keel dice, estos seres no vienen de ahí porque también representa un gran gasto, un gran costo, y venir de otra dimensión a esta para decirte, ¡bu! Soy un fantasma, es una estupidez. Es una estupidez. Venir de otra realidad, de otro universo, para venir a pedir un vaso de agua, como lo hacen muchos tripulantes de los ovnis, es una estupidez. Entonces él dijo, estos seres viven aquí. Nada más que no los podemos ver. Es decir, están hechos de otro tipo de material. No están hechos como nosotros, pero viven aquí. Para Keel, el superespectro se encuentra alojado en una región de nuestro universo, pero en una parte del espectro electromagnético que no podemos percibir. No mames, es que le atinó perfecto, amigos. Le atinó perfecto y sin tener el libro durante a la mano. Yo no sé si haya sido lector John Keel, nunca se ha sabido. Siempre se ha especulado, pero no lo creo, porque no define exactamente el fenómeno como lo hacemos los urantianos, pero de manera alternativa llegó a la misma deducción. Son seres que son invisibles a nuestros ojos, pero que habitan en este planeta, porque están fuera del espectro visible y quizás del espectro electromagnético, en un estado de la existencia que la humanidad todavía no conoce. Nuestros sentidos. De ahí el nombre superespectro. Por lo tanto, cuando Keel utiliza la palabra espectro, no la usa con el significado clásico. Exacto, no se refiere a espíritus chocarreros, habla del espectro electromagnético. O sea, esa dimensión, si se le puede llamar así, esa característica, ese estado de la fuerza primigenio que también nació con el Big Bang, donde se manejan las ondas de radio, donde se manejan las ondas de luz, donde se manejan las ondas que tienen que ver con vibraciones, ¿no? O sea, el famoso espectro electromagnético que usamos todos los días y que ha permitido el avance de nuestra civilización. Para referirse a una entidad fantasmal, sino para asociarlo con la física y el espectro electromagnético. El superespectro es una entidad poseedora de una extraña energía, la cual le permite crear todo tipo de criaturas extrañas. Exactamente, estos seres tienen control sobre la materia. No necesariamente sobre el tiempo, pero sí sobre la materia. Y esa es la única ventaja que tienen contra nosotros. El día que nuestra civilización, por el avance de la ciencia, pueda generar estos hologramas, estas simulaciones de la realidad, estaremos a la par con ellos. Y esa misma tecnología nos va a permitir poder verlos. Porque estos seres, por ejemplo, uno de esos seres de los que estamos hablando, de los habitantes del superespectro, podría estar al lado de mí en este momento, aquí en la cabina de la radio. Aquí podría estar. Pero ni mis ojos, ni las cámaras, ni ningún otro artefacto conocido por la humanidad nos permite verlo, aunque esté aquí a un lado de nosotros. Y él podría aquí aparecerse en este momento en forma de fantasma, en forma de alienígena, etcétera, porque pueden modificar la materia. Cuando nuestra civilización encuentre de qué están hechos estos canijos, podremos crear alguna gafa, como las gafas de visión nocturna, que nos permita verlos. Y el día que podamos verlos, esa misma tecnología que nos permite verlos nos va a ayudar a exterminarlos. Porque estos seres no pueden convivir con nosotros. O son ellos o somos nosotros. Como en las películas del viejo oeste. En este pueblo no cabemos los dos. Ellos saben que algún día eso va a pasar. Por eso, mediante estas apariciones, nos quieren mantener asustados y sobre todo incivilizados.
y sobre todo desconfiando de la ciencia. ¿Por qué, amigos? Porque cuando estas apariciones rompen la mente del ser humano, hacen que a su alrededor la gente desconfíe de la ciencia y se vaya a lo que es meramente especulativo o de la temática de la superstición. Durante siglos lo lograron y detuvieron el avance del conocimiento, porque la gente, en lugar de pensar, mira, cayó un rayo, es precisamente por un manejo de cargas, ¿no? Es porque se está ionizando el ambiente. No, la gente decía, es un castigo divino. Es que hay fantasmas. Es que es una maldición. La superstición es la mejor herramienta que estos seres tienen para mantenernos ignorantes. Y con eso logran que no los podamos alcanzar. Lamentablemente les está saliendo mal, porque poco a poco los estamos alcanzando. Dice mi estimado Eduardo, un saludo, gracias por estar aquí con nosotros. Atando los cabos, dice, la inteligencia artificial es una maravilla porque genera lo que le pidan. Pues estos seres tienen una especie de constructor de realidades similar a nuestra inteligencia artificial, que es constructora de imágenes, de videos, de juegos, etc. Ellos tienen una inteligencia, una máquina, una tecnología que les permite crear Sasquatch, que les permite crear aliens y controlarlos a manera de avatares de videojuego. Es un tema un tanto cuanto loco, amigos, pero ya entrados en el lore, explica muchas cosas. Junto a todos los fenómenos pertenecientes a la dimensión del misterio. Estos fenómenos, Keel los denomina caballos de Troya. Por lo tanto, es el superespectro el encargado de crear el fenómeno OVNI y todas las demás anomalías misteriosas. Exactamente, amigos, pues hasta aquí nos vamos a quedar. ¿Qué tal les está pareciendo este lore? Está excelente la cata multimedia que estamos haciendo, ¿eh? Y la verdad es que estoy muy orgulloso con la comunidad que estamos haciendo en este canal, amigos. Ya cada vez somos más, ¿lo notan? Directos de 80, 100, 120 personas. Los podcasts les está yendo bastante bien. ¿Por qué? Porque creo que estamos dando ya con el meollo de este asunto. No es que en 2025 vayamos a descubrir lo que ya hace 50 años se propuso por grandes pensadores como Salvador Freixedo, pero creo que es en esta época donde ya tiene sentido, donde ya se descartaron muchas de las otras cosas que solamente distraían a esta, que es la verdadera explicación. Leo los últimos comentarios, amigos, o todos los comentarios, precisamente agradeciendo la participación. Ya para empezar a despedir el directo, recuerden que terminando aquí, nos vamos al canal de JJ Benítez, mi padre es azul, pero no sin antes, porque luego mis moderadores me regañan. Luego son los que me dicen, Monster, no volviste a ver el resultado de la encuesta, caro. Bueno, vamos a checar el resultado de la encuesta antes de empezar a despedir el directo. Muchísimas gracias a todos aquellos que participaron. Oigan, en la emisión de lo extraordinario Noctámbulo, se volaron la barda en esta última emisión. Hubo más de 1000 votos. Nunca había pasado eso en un directo de su servidor, ¿eh? 1000 votos en una encuesta. Muy bien, vamos a cerrarla porque creo que el resultado de esta encuesta va a marcar cómo vamos a estar haciendo contenidos en las próximas emisiones. La encuesta era: Freixedo y John Keel coinciden. Un 56% opina que sí, un 44% opina que no. Yo creo que ambos se retroalimentaban. Sería muy interesante, y voy a estar buscando en los libros de Salvador Freixedo esas referencias que él hacía a John Keel y para saber y para tratar de entender qué tanto se conocían mutuamente. Con un total de 57 votos, muchísimas gracias, amigos, a todos aquellos que votaron, y vamos a leer los comentarios ya para empezar a despedir esta emisión. Un saludo a mi estimado Nemesio, gracias por estar aquí con nosotros. Dice mi estimado Rafael, qué tema tan interesante. Yo tuve la experiencia de tener parálisis de sueño en mi adolescencia. Poco a poco llegué a superar esos episodios teniendo una vida espiritual activa. Exactamente, mi estimado Rafa. Las parálisis del sueño, las falsas interpretaciones de bilocaciones, de salir al astral, etcétera, son fruto de problemas fuertes de estrés. Y el estrés tiene muchas formas de superarse, ¿no? Una de ellas es precisamente teniendo vida espiritual, otra es yendo al psicólogo, otra pues es bajándole a aquello que motiva el estrés, etcétera, etcétera. Dice mi estimado Rafa,
En estos episodios se me presentaban diferentes formas, se me presentaban seres de diferentes formas, pero que en su tiempo me daban mucho miedo. Exactamente, es que estos seres van a por los vulnerables. Por eso, siempre para poder enfrentar estos seres, tú tienes que estar lo más sano posible mentalmente. Pero ¿qué es lo que normalmente se motiva a hacer en esta comunidad del misterio? Ir a enfrentar a aquellos con todo tu madeja, con toda tu mente hecha a pedazos, desfragmentada. Por eso es que siempre hemos fracasado a la hora de querer enfrentarnos a estos falsos dioses, aquellos que viven en el super espectro, ¿no? Muchísimas gracias, mi estimada Inés. ¿Por qué hablas? ¿Por qué dices que estos dioses eran bipolares? Porque actúan como unos sociópatas. A un ratito te decían que amaras a tu prójimo, pero al otro día te decían que destruyeras a tu vecino. Un día te decían que lo más importante es la familia, pero al otro día te pedían que sacrificaras a tu hijo primogénito. Dioses bipolares, enfermos mentales, que en realidad no son dioses, son seres que viven en el superespectro, que se hacen pasar por dioses. Dice mi estimado Cuban, qué lástima que Freixedo no dejó descendientes. En unos años ya nadie se acordará de su legado, mi estimado Cuban. ¿Cómo no? Nosotros somos los responsables de que eso no pase. Un saludo, mi estimado Gabriel. Gracias por estar aquí con nosotros. Voy a tener que hacer otro ajuste más, amigos. ¿Por qué? Porque, bueno, esto solamente lo puedo hacer estando en vivo. Ahí está. Muchísimas gracias por un nuevo suscriptor completamente en vivo. Bienvenido a esta comunidad que se llama Comando Salvador Freixedo, herederos de Freixedo es el canal. Por eso este canal se llama así, Cuban. Porque somos nosotros, es cierto. Él no dejó descendencia, hijos biológicos, pero sí dejó muchos hijos ideológicos, que somos nosotros. Es nuestra responsabilidad. Por eso estos temas tenemos que empezar a transmitirlos. Mucha gente me dice, Monster, es que cuando tú dices que hay que evangelizar, suena muy gacho, suena a testigos de Jehová. Póngale el nombre que quieran. Hay que divulgar este conocimiento, porque si no se va a perder, y es algo muy valioso, es un lujo que la humanidad no se puede permitir. Dice mi estimado Cuban, vivimos en una simulación. Esta vida no es real. Claro que es real, mi estimado Cuban, pero hay quien la quiere distorsionar. Eso es lo que hay que entender, ¿no? Dice mi estimado Fercho, probablemente todas estas razas viven aquí mismo, solamente que en diferentes dimensiones. Es que fíjate, mi estimado Fercho, John Keel también empezó a pensar eso, y muchos filósofos de este tema de la paraufología pensaron también así, pero dijeron, no, es demasiado el gasto energético. Pasar de una dimensión a otra, amigos, es un logro de la física y es un gasto energético impresionante. No, viven aquí, pero su naturaleza les permite pasar desapercibidos. Viven en el superespectro. Vamos a ir ahondando un poquito más en ese tema y yo lo voy a complementar un poquito con el conocimiento de ser lector del libro Urantia para que se entienda mejor en próximos directos. Hoy es el primer día que tocamos este tema, ¿no? Es el segundo directo de John Keel, pero el tema del superespectro es muy, muy importante para seguir evitando la confusión que hay al respecto. Dice mi estimado Guardián, por esa razón nosotros tenemos el compromiso de seguir con su legado. Con una mente pensante, siempre pensando exactamente. Es cierto que Salvador Freixedo y la señora Magdalena del Amo no tuvieron hijos, pero influyeron en miles de personas. Y también es cierto de que mucho de esa comunidad, en cuanto muere Salvador Freixedo, se fueron a otro lado. Porque estaban acostumbrados a tener un líder. Está bien, hubo una criba, porque esa gente era fanática. En esta nueva comunidad que estamos forjando de neolectores de Salvador Freixedo, lo que quiero es que no tengamos ningún líder, amigos. Esa es la propuesta de este canal. Yo simplemente doy la cara aquí, pero soy uno más de ustedes. Aquí es el conocimiento y el legado que nos dejó Salvador Freixedo lo que va a seguir motivando a que generemos contenido. Durante mucho tiempo este canal no estuvo monetizado y la gente me decía, ¿para qué haces directos ahí, Monster? ¿Para qué subes videos si no ganas nada? Claro que gano. Primero, pues para seguir recordando a Salvador Freixedo y segundo, para a mí mismo seguírmelo recordando. Saber cuál es el origen de estas cosas, la causa noble que tenemos. Dice mi estimado Benedicto, Monster, hace años leí un artículo donde exponían que en un observatorio estaban haciendo pruebas
con diferentes tipos de lentes para observar el universo y los diferentes tipos de radiación que emite. Mi estimado Benedicto, el día que la ciencia descubra ese otro estado de la existencia que John Keel llama superespectro, pero que en el libro Urantia se llama Morontia, nuestra humanidad va a dar un salto exponencial como nunca antes visto, porque ahí está la clave de todo lo que es misterioso, porque a través de ese estado es como se va a poder viajar a otros planetas, a otras estrellas, a otras galaxias, porque es un estado que no se rige por las leyes de la materia, que es lo que nos limita. Poco a poco hablaremos de eso, ¿ok? Muy bien. Dice mi estimado Cuban Papi, mi estimado, yo tuve una especie de sueño real en donde vi a mis otros yo viviendo diferentes vidas. Logré contar 7 personas idénticas a mí viviendo diferentes vidas. La famosa teoría de los multiversos, lo cual pues incluso es física especulativa, pero que podría tener mucho sentido y podría explicar también muchas de estas cosas. Un saludo, mi estimado Prensa Libre, gracias por estar aquí con nosotros. Dice Rafael, el conocimiento, el estudio y la vida espiritual te ayuda a vencer a estos seres. Nos atacan a través de la ignorancia, exactamente, por eso la fomentan. El sentido de todo esto que ellos hacen es mantenernos en la ignorancia. Lo lograron durante siglos. Hubo milenios enteros donde estos seres mantenían sometida a la humanidad en la ignorancia. En estos últimos 2 siglos les está empezando a fallar el plan, por eso subieron la apuesta presentándose como extraterrestres. Ese es el motivo por el cual inició toda esta ofensiva ideológica, este teatrillo de manipulación, terminando la Segunda Guerra Mundial. Cuando se dieron cuenta que nuestra civilización tenía armas que podían volverlos añicos, las bombas nucleares, estos seres se cagaron encima y se dieron cuenta, hay que redoblar la apuesta de la manipulación. Y fue por eso que empezó el contactismo, las abducciones y sobre todo, el teatrillo del fenómeno ovni. Por eso los mensajes de estos contactados es, desaparezcan las armas nucleares, no vayan por ese lado, van a destruir su civilización. No, porque ellos sabían que eran las armas que podían destruirlos a ellos. Con esta hipótesis cobra sentido muchas cosas, amigos. Dice mi estimado Benedicto, lo interesante fue que con uno de esos lentes observaron que en la estratosfera del planeta se desplazaba una especie de pulpos, pero no solo se percibieron con esta lente que captaba el espectro, pero solo se percibían con una lente que captaba ese espectro. Exactamente, se dieron cuenta que allá afuera en el espacio, esos lugares que parecen vacíos en realidad están repletos de vida, pero no es vida como la que nosotros conocemos, es vida interdimensional, es vida que vive en el superespectro. Es muy interesante este tema, amigos. Muy bien, pues amigos, creo que nos ha ido bastante bien en esta transmisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Dejamos un intermedio musical, un poquito de música para hacer la transición al canal de JJ Benítez, Mi Padre es Azul, con un tema también bastante interesante. Y recuerden, el próximo 1 de noviembre tenemos nuestro directo tripartita, que en este caso va a ser tetrapartita porque vamos a transmitir en 4 canales a la vez. 2 de ellos va a ser en formato vertical y 2 de ellos va a ser en formato horizontal. La decisión, pues la voy a tomar al azar, amigos, a ver qué tal nos va. Próximamente también YouTube nos va a permitir, y eso es una opción que todavía no se me activa en ninguno de los 4 canales, hacer directos simultáneos en vertical y en horizontal, pero que prácticamente sea al mismo tiempo. Eso es algo que le veníamos pidiendo a YouTube desde hace mucho tiempo, porque en TikTok se puede hacer desde hace como 2 años. Entonces YouTube entendió que era necesario, que hay gente que no le gusta el formato vertical o hay gente que no le gusta el formato horizontal, entonces hay que darle gusto a las 2 comunidades. Entonces próximamente ya se va a poder ver también así, para aquellos que disfrutan el modo viejito del formato horizontal, el modo tradicional o este nuevo modo de los chavos. Gracias. Muchas gracias. Gracias por tu super chat. Gracias, Benedicto. Muchas gracias. Vamos a acomodar la alerta. Gracias por tu super chat. No dejaste mensaje, Benedicto, pero muchísimas gracias. Y gracias a mi estimado Martínez Hernández por ser un nuevo suscriptor. Gracias. Bueno, pues
por favor, hay que agradecerle a Benedicto que casi en la recta final del directo dio su donativo y por eso mismo vamos a precisamente a publicar a manera de audiolibro, este material de John Keel. ¿Y dónde lo vamos a subir? Lo vamos a subir a nuestro espacio de iVoox que se llama Los Podcasts de Salvador Freixedo. Pero amigos de YouTube y de las demás redes, no se preocupen. Yo les haré saber dónde pueden ir a escucharlo. Incluso ni siquiera se necesita que se suscriban a iVoox, que abran una cuenta para poder oírlo. Pero iVoox maneja muchos anuncios. Entonces sí conviene que se suscriban para que al menos no les ponga, a lo mejor les pone 5 anuncios en lugar de 20, ¿no? Porque recuerden que iVoox ya también pone anuncios, porque iVoox es como el YouTube de los podcasts. Muchísimas gracias. Gracias a los nuevos suscriptores. Y luego los últimos 2 comentarios. Muchísimas gracias, Benedicto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por haber aportado esta causa. Gracias a Benedicto es que vamos a subir el audiolibro. Y créanme, se van a sorprender. Dice mi estimado Marcelo, con tipos como tú, cuando lleguen no habrá salvación. Si antiguamente los consideraron dioses por el poco raciocinio de la época, ellos nunca se autonombraron dioses. Déjate de hablar bobadas, mi estimado Marcelo. ¿En dónde vives, hermanito? ¿Bajo de una piedra? ¿Cómo te atreves a decirme que los extraterrestres nunca se han hecho pasar por dioses? ¿En dónde has vivido los últimos 4000 años? ¿Abajo de una piedra? ¿En otro planeta? Hay que ilustrarse, mi estimado hermano. Hay que leer. ¿Sale? Dice mi estimado Naín de la Luz, no ganas dinero, pero ganas seguidores, amigos. Buen programa, te felicito. Muchísimas gracias, mi estimado Naín. Pues vámonos al canal de mi padre Azul. Y recuerden, amigos, yo en estos directos no pretendo enseñar nada. Yo no soy un maestro de nada. Por eso a mí no me gusta que me digan el máster. A mí me gusta que me digan, yo soy el monster. Vámonos al otro canal.